Shalom Javerín, esta semana nos corresponde estudiar Parashat Vayakhel, y para poder recapitular un poco y poder entender y conectar esta parashá con lo que ya en Parashat Trumá el Eterno había ordenado a Moshe con respecto a la construcción del Mishkan, y allí en esa parashá ya la Torá nos especificó todos los detalles. Mientras que en Parashat Vayakhel básicamente la Torá viene a registrar el cumplimiento real de esa mitzvah. Cada parashá va precedida de una sección introductoria. En el caso de Parashat Trumá, comienza con la orden de Hashem a Moshe de informar al pueblo la necesidad de construir con materiales un Mishkan, es decir, la construcción de un Mishkan. Esto aparece en el capítulo 25, versículo 2 de la parashá Trumá. Y luego la Torá nos va a dar una lista de estos materiales. Parashá Vayakhel comienza con Moshe dando estas instrucciones al pueblo en el capítulo 35, versículo 5, repitiendo exactamente la misma lista de materiales. La sección introductoria de la Parashat Trumá concluye con la orden del Eterno de construir un santuario, Be'azul y Mikdash Be'shahanti Betoham, como dice el capítulo 25, versículo 9-10. Y en nuestra parashá, Moshe encarga igualmente a la nación que construyan un Mishkan, capítulo 35, versículos 10 y 11. Ahora, nosotros encontramos, sin embargo, una sorprendente discrepancia entre las secciones introductorias de estas dos parashot, que básicamente son paralelas. La introducción de la Parashat Trumá consta de 9 versículos, capítulo 25, versículos 1 al 9, mientras que en nuestra parashá leemos 42 versículos antes de que el texto comience a describir el trabajo de la construcción propiamente dicho. Capítulo 35, versículo 1 al 35, capítulo 36, versículo 1 al 7. Y la pregunta que debemos hacernos básicamente es: ¿a qué se debe esta larga introducción en nuestra parashá? Para responder a esta pregunta tendremos que repasar los temas que se mencionan en ella, y podemos dividir la introducción en 7 partes, cada una con su propio tema. Luego del versículo inicial encontramos el mandamiento relativo al Shabbat. Esto está en el capítulo 35, versículos 2 y 3. En Parashat Tetzaveh, sin embargo, la mitzvah de Shabbat concluía el mandamiento de construir el Mishkan, como aparece ahí en el capítulo 31, versículo 12 al 17. La prohibición de realizar trabajos en Shabbat aparece en ambos lugares y por la misma razón. Y allí se enseña que el trabajo de construcción del Mishkan no anula las leyes del Shabbat, es decir, no es Dohe Shabbat, no. El construir el tabernáculo no implica que el Shabbat va a quedar, ¿no es cierto?, temporalmente anulado por el cumplimiento de este otro mandamiento, como en otros casos sí el Shabbat es anulado temporalmente para cumplir otra misma. Cuando Moshe entonces ordena acerca de la futura construcción del Mishkan, la prohibición de trabajo en Shabbat fue correctamente formulada, ¿verdad?, como la aprendemos allí. Pero cuando Moshe ordena a la nación que comience realmente la construcción del Mishkan y establece su calendario de trabajo, debe mencionarlo entonces desde el principio. O sea, la razón, ¿verdad?, es para poder remarcar que con todo la obra del Mishkan no puede reemplazar el Shabbat. Una segunda cosa que debemos observar
es que debido a la ruptura entonces creada por la mitzvah de Shabbat, hay una nueva apertura a la mitzvah relativa al Mishkan. Esto está en el capítulo 35 de Shemot, en el versículo 4, como ustedes lo podrán ver allí. Y dice la Torá: y le dijo Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel, esto es lo que ordenó el Eterno. Y en el capítulo 35, versículo 1 dice: y le dijo Moshe a toda la congregación de Israel, estas son las cosas que ordenó el Eterno. Y aparece el Shabbat. Y obviamente esto está seguido, el 34 está seguido por el mandamiento de tomar la contribución que ya se había listado, ¿verdad?, en la Parashá Trumá. La lista de estos materiales aparece allí en el capítulo 35, versículos 5 al 9. Y esta sección obviamente es similar tanto en extensión como en lenguaje a la unidad correspondiente al comienzo de Parashat Trumá, en el capítulo 25 de Éxodo, versículos 2 al 7. Otro punto es que en correspondencia con la mitzvah de construir el Mishkan, en Parashat Trumá, como aparece en el capítulo 25, versículos 8 y 9, encontramos en nuestra Parashá un mandamiento mucho más largo, ahí en el capítulo 35, versículos 10 al 19, en el que se van a enumerar todas las partes del Mishkan. Y en la orden a Moshe no hay necesidad de una lista de las partes del Mishkan, porque Moshe evidentemente vio el Mishkan con todos sus detalles en la visión que Hashem le mostró en el monte Sinai. Por lo tanto, las palabras, como todo lo que te he mostrado, evidentemente incluyen cada detalle de la obra realizada, ¿verdad? Pero el detalle es que evidentemente la nación no vio nada de lo que vio Moshe. La nación no vio esta visión. Y la lista entonces, este listado que aparece aquí en el capítulo 35, versículo 10 al 19, viene, por así decirlo, a compensar ese hecho. Luego, con la conclusión de las tres partes del mandamiento de Moshe, o del mandato de Moshe, es decir, Shabbat, la contribución de los materiales y la construcción del Mishkan, luego tenemos estas tres partes ya relativamente claras. Se nos dice en el 35:20, en el capítulo 35, versículo 20, y se retiraron todos los hijos de Israel de la presencia de Moshe. Y salieron solo para regresar inmediatamente. El 35:21 dice: y volvieron. Y vinieron luego los de corazón generoso y trajeron las ofrendas para el Eterno, para la obra del tabernáculo, para todo su servicio y para los vestidos sagrados. Es decir, volvieron todos aquellos cuyo corazón les movía, ¿no? Y obviamente volvieron llevando consigo sus dones, sus regalos, sus aportes, todo lo que el Eterno había pedido en realidad, lo que estaba ahí prescrito, ¿no? Y esto se describe desde el capítulo 35 de nuestra parashá, versículo 21 al 29. Obviamente, esta unidad no va a tener un paralelo en Parashat Trumá por lo evidente de la misma, ¿no? Luego tenemos nuevamente a Moshe en el capítulo 35, versículo 30 al capítulo 36, versículo 1, dirigiéndose al pueblo de Israel, donde se va a hacer, ¿verdad?, aquí el nombramiento de Betzalel y Aholiab como los elegidos por el Eterno para dirigir la obra, para dirigir a los artesanos sabios de corazón que participarán en la construcción. En Parashat Tetzaveh, la orden a Moshe relativa a Betzalel y a Aholiab se encuentra en el contexto, ¿verdad?, de
la construcción del Mishkan en el capítulo 31, versículos 1 al 11. Y allí los nombres de los dos participantes en la tarea era una idea posterior a la orden relativa a la construcción. Es decir, ya son mencionados, ya son nombrados. Aquí, sin embargo, cuando el trabajo real está a punto de comenzar, el nombramiento de los jefes de obra viene a ser algo crucial desde el principio. Nosotros vemos en la parashá de esta semana que la primera acción emprendida por Betzalel y Aholiab y sus sabios ayudantes es quitarle a Moshe las contribuciones acumuladas, es tomar de él, ¿no es cierto?, e informarle de que la nación ha traído demasiado para la obra. En consecuencia, Moshe ordena que se haga un llamamiento en todo el campamento para que se deje de traer la contribución. Ahora, con todos los preparativos terminados, pueden comenzar la obra propiamente dicha, como aparece ahí en el capítulo 36, en el versículo 8. Versículo 8 dirá la Torá: y los hombres de corazón capaz hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino teñido de celeste, púrpura y carmesí, con dibujo de querubines de fina hechura, ¿no? Y este versículo entonces introduce un desglose del trabajo realizado, pero las palabras iniciales citadas aquí sirven también de enlace entre esta introducción y la descripción detallada del trabajo de la construcción por las siguientes razones. Primero, la formulación aquí en plural, hicieron, mientras que la continuación de la construcción a lo largo de Parashá Vayakhel y Pekudei se describen en singular, produce esta transición. La transición tiene lugar al final de este mismo versículo, con una obra de artista él los hizo. Eso es lo primero. Lo segundo es que los mismos obreros se mencionan aquí, mientras que se omiten en la continuación de la descripción del trabajo de construcción, con la excepción de Betzalel, donde aparece, ¿verdad?, en el capítulo 37, versículo 1, donde aparece Betzalel nombrado, que hizo el arca, bueno, hizo varias cosas más, aparentemente debido a la importancia de las cosas que se realizaron, ¿no? Y la Torá nos describe dos cosas que son importantes en el contexto de la obra, ¿no? Lo primero es la combinación del término Jajam Lev, es decir, sabio de corazón, una persona que, como describe la Torá, ¿verdad?, estaba lleno del Espíritu del Eterno, por lo cual pudo tener esta capacidad creativa y la sabiduría para poder trabajar y aplicar todo lo abstracto, por decirlo de alguna manera, llevarlo a la acción, llevar esto que está en la parte del pensamiento, ¿verdad?, y de la visión, llevarla a la parte activa. Y ahí el verbo que va a acompañar la Torá es hacer, asá. Y el sustantivo sería la melajá, sería la obra. Y esto se repite varias veces en la introducción y obviamente constituye uno de sus componentes lingüísticos más destacados. Esto es para hacer, ¿verdad?, exégesis, para poder estudiar. Estas palabras son palabras guías de manera general, y la Torá precisamente nos va guiando y nos va mostrando verdades que hay detrás de ellas. Y por último, la primera acción mencionada es el Mishkan,
que aunque se refiere específicamente a la tienda, también adquiere el significado más general del Mishkan en su conjunto, ¿no? En su conjunto. Por todo ello, este versículo parece concluir la introducción a la construcción del Mishkan, versículo que acabamos de citar, ¿verdad? Capítulo 36, versículo 8. Versículo 8. Me gustaría analizar un poco entonces esta estructura, la estructura de esta Akdamá que hace la Torá, esta introducción, y ver dos enfoques. Una vez que ya hemos analizado los componentes de la introducción, entonces nos podemos centrar ahora en su estructura. Y la estructura parece estar compuesta de dos mitades de longitud desigual. La primera mitad viene a ser la orden de Moshe y la descripción de la respuesta a esa misma orden. Y luego su segunda orden con la descripción de la respuesta a la misma. Si nosotros analizamos entonces, en la primera parte tenemos la mitzvah, ahí en el capítulo 35, versículos 1 al 19, tenemos el mandamiento de Shabbat, tenemos también la entrega de la contribución para la construcción del Mishkan. Y la respuesta aparece en el capítulo 35, versículos 20 al 29, ¿no? Se retiraron y trajeron, y ahí aparece toda la descripción de cómo vinieron, qué tipos de personas vinieron, hombres, mujeres, ¿verdad? Todo lo que nos va a describir ahí con respecto a el aporte que el pueblo hizo respecto de esta contribución. Un total entonces de 29 versículos. En la segunda parte aparecerá entonces ya en el capítulo 35, versículo 30 al 36:1, va a aparecer el nombramiento de Betzalel y Aholiab. Y la respuesta, ¿verdad?, que hay respecto de esto va desde el capítulo 36, versículo 2 al versículo 8, que tenía que ver con traer las contribuciones y también el cese mismo de esas contribuciones, de la gente lo que estaba aportando, ¿verdad? Ahí ya le dijeron, ¿no es cierto?, no, es demasiado. Y el comienzo de la obra, el comienzo del trabajo, como va a aparecer allí, ¿verdad? Número total de versículos 14. Esa es una forma de poder describir y la relación que hay, ¿no es cierto?, entre la narrativa, lo que la Torá nos está contando, y cómo esto se fue aplicando, cómo se fue ordenando. Pero también podríamos describir la estructura de la introducción de otra manera. Y la introducción básicamente podemos aprenderla también con respecto a dos temas. El primer tema sería la contribución de materiales al Mishkan por parte de todos aquellos que eran generosos de corazón. Y el segundo tema sería la ejecución de la obra del Mishkan por todos aquellos que eran sabios de corazón. Generosos de corazón, sabios de corazón. Y estos dos temas se discuten tanto en la primera parte de la orden y respuesta, que es lo que estudiamos, lo que acabamos de citar anteriormente, como en la segunda. En la primera parte, Moshe da órdenes relativas a estos dos elementos.
Pero el pueblo solo responde a la primera, ya que hasta que no se hubieran recogido todas las contribuciones y hasta que no se hubiera nombrado a Betzalel, no había posibilidad de comenzar la obra. Eso es por un lado. Y en la segunda parte, la orden, tanto la orden como la respuesta con respecto a toda la instrucción de Moshe, básicamente está dedicada a los preparativos para la construcción, pero el comienzo de las acciones de los sabios de corazón se refiere en realidad a las contribuciones que las recogen delante de Moshe y ponen fin también a su recolección. Entonces los preparativos de la contribución y el rendimiento son por tanto los dos pilares de la sección introductoria. Pero como estos dos aspectos están entrelazados y son interdependientes, se mezclan en la introducción al igual que en la realidad. Examinemos entonces la estructura de la introducción a partir de una división de sus temas. Digámoslo así, en la primera unidad, que sería la unidad de acción, que va desde el capítulo 35, versículo 1 al 3, aparece el Shabbat. Por supuesto, se refiere a la cesación de la acción, al reposo, al descanso, ¿verdad? En la segunda parte va a aparecer la contribución, que va desde el capítulo 35, versículos 4 al 9, y ahí está la orden de tomar esta trumá, esta contribución. Luego tenemos la unidad de acción, y la unidad de acción aparece en el capítulo 35, versículos 10 al 19, que sería básicamente la orden relativa al trabajo para el Mishkan, es decir, lo que se debe hacer, se recoge, y luego está la acción, lo que se va a hacer. Luego en el capítulo 35, versículos 20 al 29, tenemos nuevamente la contribución, que vendría a ser el aporte efectivo de eso que se describió anteriormente, ¿verdad? Con respecto a la contribución. Capítulo 35, versículo 30 al capítulo 36, versículo 1, aparece, ¿verdad? Aparecen los obreros, aparece Betzalel, el llamamiento de Betzalel, todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, para la obra. Y luego en el 36, en el capítulo 36, versículos 2 al 7, se recoge la contribución y también se determina que ya no es necesario por el hecho de que el pueblo ya había dado suficiente como para poder hacer la obra. El número total de los versículos que requieren acción serían 21 y el número total de versículos que hablan de la contribución serían 22. Así resulta que según una división temática de la introducción de la parashá encontramos que sus dos partes iguales están representadas por dos temas tratados alternativamente. Otra de las cosas que nosotros tenemos que estudiar, el estudio que hacemos de la Torá y de la parashá en particular, ¿verdad?, son las palabras claves de las unidades de la contribución. Cuando una persona lee la introducción, tiene que leerla y también asimilar su estilo. De ahí podemos percibir que hay ciertas palabras o frases que se repiten una y otra vez. Y son las palabras entonces principales de la introducción. Y es una regla general en parashot como esta, que las palabras principales se repiten 7 veces o un múltiplo de 7. Y estas palabras entonces dirigen al lector, a la persona que está estudiando, hacia un discernimiento, hacia una comprensión de los temas que se van a tratar, diferenciándolos y también a la vez conectándolos. Y vamos a ver las palabras principales en las unidades de contribución. La propia palabra contribución, que es lo que se traduce como truma,
aparece 7 veces a lo largo de la introducción en las 3 unidades que cabría de esperar. 2 veces en el capítulo 35, versículos 4 al 9, 2 veces, 3 veces en el capítulo 35, versículo 20 al 29, y 2 veces más en el contexto, ¿no es cierto?, del capítulo 36, versículo 2 al 7. Ahora, en la orden de Moshe sobre lo que se debe traer se menciona 14 materiales. 14 materiales. En consecuencia, el verbo leaví, traer, en la construcción jifil, o en el modo, ¿no es cierto?, aparece en varias conjugaciones 14 veces, cada vez en relación con la trumá o con la contribución, y también en este caso la palabra principal solo aparece en las unidades relativas a las contribuciones. En el caso de cuando la primera aparición, ¿no es cierto?, cuando el mandamiento de Moshe, en el capítulo 35, versículos 4 al 9, también en la descripción de la traída de los materiales, en el capítulo 35, versículos 20 al 29, aparece este verbo. También en las comparecencias, ¿no?, recogidas de la contribución y la detención de tener lo que se estaba trayendo, también aparece allí, ¿verdad?, en el capítulo 36, versículos 2 al 7. Capítulo 36, versículos 2 al 7. Ahora, la ausencia o el hecho de que estas dos palabras claves en las unidades de rendimiento, ¿verdad?, demuestran de alguna manera que hay una distinción entre estas dos partes de la introducción, ¿verdad?, que está haciendo la Torá aquí. Es decir, la distinción que estamos haciendo entre estas dos partes de introducción viene a ser algo que nos va a revelar algo que hay, ¿verdad?, y que es importante, que tanto lo que se va a hacer y se va a construir está ligado al corazón de la persona, al corazón sabio, como también lo que se va a donar y se va a aportar tiene que estar conectado al corazón de aquel que está donando. Hay conexiones entre la trumá, la contribución, y la construcción. Hasta ahora lo que hemos tratado de distinguir entre los dos temas tratados en la introducción, con respecto, ¿verdad?, a la contribución y a la acción, a la construcción misma. Ahora lo que vamos a hacer es preguntarnos qué es lo que conecta estas dos cosas. Y en el resto de esta parashá, ¿verdad?, que estamos desarrollando, vamos a examinar algunas conexiones. En primer lugar, el aporte de materiales obviamente es una condición previa, evidente para el trabajo de los artesanos. La unidad, ¿verdad?, que va a tratar este tema es
el capítulo 35, versículo 20 al 29. Ya va a tratar este tema con respecto a cómo están conectados, ¿no? Y se va a establecer esta conexión 3 veces. En el capítulo 35, en el versículo 21, y vinieron luego los de corazón generoso y trajeron las ofrendas para el Eterno, para la obra del tabernáculo, para todo su servicio y para los vestidos sagrados. Ahí está lo primero, generosos de corazón. Versículo 24. También presentaron al Eterno ofrendas de plata, de cobre bruñido, como asimismo madera de acacia para las obras del servicio. Versículo 29. Todo hombre y toda mujer de corazón dispuesto para contribuir a la obra que el Eterno había ordenado a Moshe que hicieran, trajeron sus ofrendas. Además, el tema o los pasajes que difuminan la distinción lingüística entre la contribución y el trabajo tenemos en el capítulo 36, versículos 6 y 7, ¿verdad? Donde se dice: entonces Moshe dispuso por medio de un pregón que no se trajeran más ofrendas para la obra sagrada, y el pueblo cesó las donaciones. Lo reunido sobraba para todo lo que había que hacer. Ya ahí está entonces nuevamente conectada, ¿verdad?, la contribución, lo que se reúne con lo que se va a hacer. Hay una unión que es muy fuerte dentro de la parashá. Y hay una expresión, ¿verdad?, que aparece allí dentro del contexto, ¿no? Ya como diciendo Moshe, dice: como diciendo que ni hombre ni mujer hagan más trabajo para la contribución del santuario. Obviamente ahí está el verbo hacer, hagan, y trabajo, melajá. Y la nación dejó de aportar, y el trabajo fue más que suficiente para ellos por todo el trabajo que habían realizado, ¿no? O sea, aquí aparecen estos dos conceptos, abodá o melajá y asá, que serían las palabras claves dentro de el contexto que nosotros estamos estudiando. Aportar, la contribución, se denomina aquí hacer el trabajo. Si nos fijamos en el término entonces que la Torah usa en el capítulo 36, versículo 6, dice: Vayetza Moshe vayabiru kol bamachane lemor ish beish al ya'asu od melachá litrumat akodesh vaikale ha'am me'avi. Dice el pasaje entonces que Moshe dispuso, ¿no?, por medio de un pregón, que ya ningún hombre y ninguna mujer, ¿verdad?, hagan. Ahí está la expresión es al ya'asuot, no hagan más la obra litrumat Hashem, de la contribución divina, de la contribución santa, Vaikalem Am Me'abi, y terminó el pueblo de traer, concluyó el pueblo de traer esta contribución, esta obra. Y
Evidentemente acá en los versículos del capítulo 36, el versículo 6 y el versículo 7, ¿verdad?, difumina entonces la distinción lingüística entre contribución y trabajo. Entonces, retomando, aportar la contribución se denomina aquí hacer el trabajo. Así lo dice la Torá, ¿no? Dice Aya su ot melajá. Y además, el término ahí en el versículo 6, Litrumat Akodesh, se refiere entonces muy probablemente aquí a la construcción, no a la contribución. Entonces los límites entre los conceptos son deliberadamente difusos. Lo que nosotros tenemos que buscar ahora, obviamente, para resolver estos problemas lingüísticos y poder entender cuál es la conexión y cuál es la enseñanza que la Torá nos quiere dar a nosotros para nuestra vida, obviamente, es que busquemos algún hilo conductor que vincule a las personas que aportan la contribución, la trumá, con quienes se dedican a la obra. Y la respuesta está en una palabra clave que se repite 40 veces en la introducción, que es la palabra lev, que es la palabra corazón. Esta palabra aparece 7 veces en la primera parte de la descripción, tanto en la orden, en el mandamiento, como en la respuesta, que está esto en el capítulo 35, versículo 1 al 29, y 7 veces más la misma palabra en la segunda parte, que está en el capítulo 35, versículo 30 al 36, 8. Entonces, la distinción entre el corazón de los que traen la contribución y el corazón de los que participan en el trabajo se expresa en la palabra auxiliar que precede a la palabra corazón. En la primera parte, la Torá se va a basar generalmente en la raíz nedavá. Nedavá viene a ser una persona generosa, una persona dispuesta, o nasá, que sería una persona levantado, motivado, mientras que en la segunda parte la Torá se va a referir como base general a la palabra jajam, sabio. Hay 2 excepciones aparentes a la generalización anterior en cuanto a la contribución de las mujeres con el hilado, ¿no? Leemos ahí en el capítulo 35, versículo 25, y toda mujer de mano hábil. 35, 25, dice el pasaje: Vehol isha Hachmat lev beyadeya tabu. Toda mujer de mano hábil, de corazón sabio, de mano hábil, hilaba tejidos teñidos de celeste, púrpura y carmesí, y también de lino. Cada mujer sabia hilaba entonces con sus manos y traía lo que había hilado. Y la explicación de esto es que la contribución de estas mujeres no se hizo trayendo materia prima. La materia prima ya había sido traída previamente en el capítulo 35, versículo 23. Y todo hombre que traía consigo hilo azul, púrpura, escarlata, pelo de cabra, trajeron, ¿no? Cada uno trajo. Pero estas materias primas necesitaban evidentemente ser hiladas. Y después había que traer el hilo hilado
Y esta era la contribución de las mujeres de corazón sabio. Así encontramos que entre los portadores de la contribución, que eran generosos de corazón y cuyos corazones los movían, había un grupo de mujeres que traían el trabajo de sus manos que había sido realizado con la sabiduría de sus corazones. La segunda excepción aparente va en este sentido contrario, ¿no? Va en el sentido contrario, en el capítulo 36, versículo 2, 36:2. Dice la Torah: Vaikra Moshe el Betzalel ve'el Aholiab ve'el kol ish jajam lev asher natam Adonai chokhma belivo kol asher nesa'o livo lekarba el amelajá la sodotá. Dice en el capítulo 36, versículo 2: y llamó Moshe a Betzalel y a los demás hombres dotados por Dios de capacidad y entendimiento suficiente para que hicieran la obra, ¿no? Aquí tenemos entonces que Moshe llamó y a todo sabio de corazón a quien el Eterno le había dado sabiduría en su corazón, y todos aquellos cuyo corazón los movía, ¿no? Es lo que decíamos, Nesa'o livo, todo cuyo corazón lo movía o lo levantaba, lo impulsaba, ¿no? A venir a la obra para realizarla. Entonces esta frase, cuyos corazones los movieron, que sería esta Nesa'o livo, esta frase pertenece a los que traían la contribución. Y un ejemplo de esto, ¿no es cierto?, lo tenemos en el capítulo 35, en el versículo 21, y vinieron luego los de corazón generoso, ¿no es cierto? Vayabu kol ish asher nesa'o livo, ahí de nuevo está, ¿no es cierto? Nesa'o livo bechol asher nedva rujo, y aparecen estos términos que ya estamos usando dentro del estudio, ¿verdad? Aparecen allí en el 21 y también aparecen en el versículo 26, donde dirá la Torah: Bechol anashim asher nasalivan otana bejochma tabu et aizim. Nuevamente dice: y todas las mujeres que podían hacerlo hilaban el pelo de cabra, ¿no? Así, Bechol anashim asher nasalivan. El punto es que elevaban, se motivaba, que las motivaban su corazón. Otanabe Jochma, lo hacían con sabiduría, etcétera, ¿verdad? Y la explicación de esto, evidentemente, es que la sabiduría de corazón es en efecto un rasgo que se necesita para la realización de esta obra. Pero la propia disposición, obviamente, es el término nesa'alibo, ¿no? Es la propia disposición, elevar el corazón, subir el corazón, a disponerse a acudir a la obra y también dedicarle el tiempo y la reflexión, van a traer necesariamente el resultado de estar movidos por el corazón, y ese movimiento que va a estar en el corazón de la persona va a ser lo que le va a producir la generosidad en su corazón. Su corazón se va a elevar, el corazón es el que se va a elevar, el que se va a ofrendar, el que se va a alzar, de la palabra rum. Y obviamente el espíritu es el que está entregado, ¿no? Como lo acabamos de leer en los versículos anteriormente, ¿no? Tenemos entonces acá estos conceptos en el versículo 21. Vayabu kol ish asher nesa'o livo, vino todo aquel cuyo corazón lo motivó, bechol asher nadeva rujo, y todo aquel que, por decirlo de alguna manera, no ofrecía voluntariamente su espíritu para poder conectarse con lo divino. Nuestra conclusión aquí es que tanto
los que traen la contribución como los que participan en la obra son dadores o voluntarios. ¿Por qué? Porque todos dan de su corazón para construir el Mishkan. El primer grupo da de sus posesiones y su aporte es un acontecimiento único realizado obviamente en un arranque, ¿no? en un sentido de generosidad y de elevación de espíritu. Pero los que se comprometen en el trabajo también tienen un corazón que los mueve. Y obviamente su contribución es su tiempo, es su talento. Y este tipo de contribución requiere conciencia y también una disciplina estricta. Exactamente lo contrario de la explosión del entusiasmo que obviamente caracteriza a los que traen la contribución, es decir, la emoción esa que explota, de la alegría de poder conectar lo material con lo espiritual, hacer trascendente aquel dinero, las cosas que yo tengo humanas, cómo las podemos hacer trascendentes y darle un valor eterno, especialmente cuando se trata de la obra del Eterno y la revelación de su verdad. En cambio, la contribución de los sabios de corazón no les supone ninguna pérdida monetaria. Entre los portadores de las contribuciones, también hay algunos cuya contribución no implica ninguna pérdida monetaria, sino solo una contribución de tiempo y sabiduría. Y estas son las mujeres. El fuerte énfasis en la palabra principal, entonces, corazón, en ambos grupos de dadores, nos lleva al doble título de esta sección. Es decir, Akadosh Baruj Hu desea el corazón. En palabras de David a Shlomo, su hijo, en el contexto precisamente en el contexto de la construcción del Mishkan, precisamente en ese contexto, dice allí la escritura en Crónicas, ¿no? En el libro de Crónicas, en el capítulo 28, versículos 9 y 10, dice allí, Beata Shlomo Beni, da et Elohei Avija, ve'abdeu belev shalem, ubenefesh hafetza, ki kol levavot doresh Adonai, vechol yetzer, mahashavot, mevin, in tedroshenu, imatze, lecha, ve'in teazvenu, yaznichacha la'ad. Re Ata ki Adonai Bahar Beja Livnot Beit Lamikdash Hasak Vaase. Dice allí, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con el espíritu dispuesto, porque el Eterno escudriña todos los corazones y entiende todos los pensamientos. Si tú le buscas, has de hallarle. Pero si le abandonas, Él te arrojará de sí para siempre. Mira que el Eterno te ha escogido para que le construyas una casa por santuario. Esfuérzate y pon manos a la obra. David le enseña, ¿verdad?, un principio importante. David dice allí, porque Dios, el Eterno, escudriña todos los corazones. Para construir una casa para el santuario, sé fuerte y hazlo, ¿no? Vemos que lo principal en poder participar de esta gran obra de Dios, al Eterno le interesa, ¿verdad?, el corazón. David le dice
al Eterno en otro contexto, ¿no? David bendijo al Eterno ante toda la congregación y dijo David: bendito sea, oh Eterno Dios de Israel, Padre nuestro para siempre. Tuya es, oh Eterno, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque todo cuanto hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Eterno, y tú eres exaltado como cabeza sobre todas las cosas. Tanto las riquezas como los honores vienen de ti, y tú riges sobre todo, y en tu mano hay fuerza y poder, y en tu mano está el engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, oh Dios nuestro, te tributamos alabanzas a tu glorioso nombre, pues ¿quién soy yo y qué es este pueblo mío para que te hagamos ofrendas voluntarias de esta clase? Por cuanto todas las cosas provienen de ti, y es lo tuyo lo que te hemos dado. Lo que es tuyo es lo que te hemos dado. El último punto en común entre los dos grupos se refiere entonces a lo que se nos dice una y otra vez con respecto a los sabios de corazón, pero no se nos dice ni una sola vez con respecto a los generosos de corazón. Tanto lo que se repite como lo que se omite vienen entonces a enseñarnos algo. Y la pregunta es: ¿de dónde sacaron su talento los sabios de corazón para ofrecer, evidentemente, esta característica de ellos para la obra del Mishkan? Del principal de todos ellos se nos dice: mira, el Eterno ha llamado a Betzalel y lo ha llenado con el Espíritu del Señor, de Elohim, con sabiduría y entendimiento y conocimiento, y en todo tipo de trabajo, y para idear obras, ¿verdad? Todo tipo de obras de arte, ¿no? Y ha puesto en su corazón enseñar a él y a Aholiab. Los ha llenado de sabiduría, de corazón, para hacer esto. Aparece en el capítulo 35, versículo 30, ¿verdad? Al 35, ¿no? Para trabajar en todos estos proyectos. Si nosotros vemos el 36, versículos 1 y 2, dice: Betzalel, Aholiab y todo varón, Bechol Ish Jajam Lev, y todo varón dotado de sabiduría, ¿no? Dotado por el Eterno de sabiduría en su corazón, ¿no? Que había dado sabiduría y entendimiento, todo sabio de corazón, a quien el Eterno había dado sabiduría en su corazón, ¿no? Así dice el Asher Natá Adonai Jochma Belibó, y todo sabio, Kol Ish Jajam Lev, todo hombre sabio de corazón, Asher Natán Adonai Jochma Belibó, a cual el Eterno le había dado sabiduría en su corazón, ¿no? En su corazón. Es decir, toda la sabiduría del corazón, toda la habilidad artística, toda la capacidad organizativa y administrativa y el don de poder enseñar a los demás, todo es
un regalo del Eterno al hombre. Este don se devuelve, por supuesto, a su dueño cuando se pone a trabajar para hacerlo. Aunque está claro que la sabiduría de corazón de una persona es un don dado por el Eterno, no está claro que esto sea cierto de sus posesiones terrenales. Una persona puede pensar que éstas le pertenecen a una persona por ley, de manera legal, de manera justa. ¿Por qué? Porque se las ha ganado y por lo tanto son suyas. Pero ¿qué verbo se utiliza a lo largo de la introducción con respecto a la contribución? Como ya hemos visto, el texto se refiere 14 veces a traer contribuciones, leaví, pero nunca a dar contribuciones, la teta, o la raíz natán, dar. Solo aparece, esta raíz solo aparece en relación con lo que Dios da al hombre. Como demuestran los versículos citados anteriormente, una persona no puede dar nada a Dios, ya que el mundo entero y todo lo que contienen le pertenecen a Él. Sin embargo, puede traer de lo que Dios le ha concedido una contribución para la obra del Eterno, para que el Eterno pueda habitar entre nosotros, para que el Eterno pueda ser engrandecido, para que la palabra del Eterno pueda correr y fluir. A esto se refiere David en su bendición al Eterno, ¿no? Como lo leía al principio. Tuya es, Señor, la grandeza y el poder. Las riquezas y el honor están ante ti. Y la pregunta para todos nosotros que podemos participar de esta obra gloriosa de Dios, de que el Eterno pueda ser revelado en medio del mundo, evidentemente no me refiero al Mishkan ni al Mikdash, que sin dudarlo lo esperamos y esperamos que sea reconstruido rápidamente en nuestros días, sino aquella obra más débil, a lo mejor con menos gloria, con menos esplendor, pero nunca olvidarnos de que la gloria y el poder del Eterno no tienen límites. Y el Eterno puede manifestar su poder y su gloria y su esplendor en medio nuestro. Pero tenemos que reconocernos delante de Él, como decía David. Tenemos que reconocer que todo es suyo, que nada es nuestro y que de lo suyo es lo que nosotros damos. Hashem, nuestro Dios, toda esta generosidad que hemos preparado para contribuirte, para que tu nombre sea glorificado, para que tu obra corra, para que sea fortalecida tu palabra, es de tu mano. Eso, miren qué maravilloso, es de tu mano. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Cuando nosotros reconocemos que todo es de Él, es cuando Él se manifiesta en medio nuestro. Podemos darlo todo, podemos dar sin necesariamente reconocer. El Eterno nos ayude a que nuestro corazón pueda estar unido, pueda estar ligado a Él, a su obra, a su verdad, que el Eterno haga prosperar su obra en medio de los tiempos, a todos aquellos que colaboran en la tefilá, en la oración, en ayunos, en súplicas, en clamor, aquellos que colaboran monetariamente, a todos aquellos que hacen posible
Que el Señor sea engrandecido y glorificado. Bendecimos. El Eterno les bendiga. Shalom.